todas, todes, qué gusto estar aquí con ustedes. Soy Lisa María Madera, parte del colectivo Rescate Río San Pedro. Y yo desde niña he acompañado la presencia del plástico en el Ecuador, porque en los últimos 60 años hemos visto, en los años 70 llegó los primeros, o sea, se retiraron los primeros barriles de petróleo aquí en el Ecuador, y en ese proceso ya empezó a llegar el plástico. Y yo me acuerdo de niña que a veces estuvimos en los buses y había como una cartelera ahí en el bus que decía: señor cliente, sea culto, bota su basura por la ventana. Que eso era la idea de la cultura, que no se bote adentro, pero afuera. Una cosa es desechar cosas que son orgánicas y otra cosa es desechar el plástico, que viene también de obviamente del petróleo, que debería estar en las entrañas de la tierra, ¿no es cierto? Una vez que esas materias salen por arriba, no se digiere, no hay cómo digerirlo. Entonces, mis angustias han sido inicialmente sumamente personales, hasta que sueño con esto, con el plástico, y quisiera compartir contigo. Perdón, aquí está. He estado soñando con plástico. Estoy en una conferencia académica, en una cocina comunitaria, hablando con nuevos amigos. Siento un pelo que me hace cosquillas en la garganta y me retiro a buscar un vaso de agua. El agua no me alivia. Meto la mano en la garganta y agarro lo que creo que es el pelo y empiezo a tirar. Y no es un pelo, sino un sedal de plástico. Y tiro y me doy cuenta de que está enganchado a algo en mi garganta. Me inclino y me escondo debajo del mostrador para que mis nuevos amigos no me vean en esta situación tan vulnerable. Tiro y pronto estoy sacando de mi boca bolsas de plástico, enganchados al sedal. Hay una bolsa de rayas azules y blancas, una verde, una rosa. En cada bolsa puedo leer las etiquetas y los logotipos. Tiro, sacando plástico tras plástico. Para mí esta angustia se refleja, o sea, lo siento todos los días, y he empezado a hacer, en los últimos años, documentar la presencia del plástico en mi casa. Esta aquí, que ustedes pueden ver, estos son desechos de 2 semanas, mías. No hay otras personas que viven conmigo. Y este montón de plástico, cada vez que como algo y miro algo, digo, pero esto va a tener este impacto, ¿no es cierto? Y me da esta angustia. Y es interesante porque cómo podemos transformar esa angustia personal. Hay cosas que podemos hacer con el arte, por ejemplo, ¿no es cierto? La fotografía también nos ayuda a estos registros. A mí me ayuda a concientizarme. Pero el trabajo colectivo también es algo que para nosotros también nos da esperanza. Hace 5 años, nuestra compañera Maribel Pasquel bajó al Parque Algarrobos con su hija y con su familia. Y ahí su hija quería meter su mano para recoger una piedra, tirarlo al río, y vio que estaba súper contaminado el agua. El río estaba lleno de plásticos. Y su respuesta era: ¿qué podemos hacer? Compartió eso en Facebook. Hubo 300 personas que respondieron y inició el colectivo de Rescate Río San Pedro, primero con una reunión de Zoom y después con un encuentro de mingas en el Algarrobos. Y en los 5 últimos años hemos organizado más de 30 mingas y hemos retirado 18 toneladas de plástico. Mi hermano vino ahorita a visitarme y él me dijo: pero cuando la gente se va ahí, cuando regresas al río, ¿lo encuentras lo mismo que antes? Y digo que sí, cada vez que llegamos está lleno de nuevo de plástico, ¿no es cierto? Nosotros con nuestro trabajo hemos evitado que 18 toneladas llegan hasta Galápagos y llegan a los animales que están ahí, pero sigue esta acción, estos hábitos que nosotros tenemos en nuestro entorno, que siga afectando al río. Y ese trabajo
es un trabajo que nosotros tenemos que trabajar, o sea, concientizar uno al otro para que podamos cambiar esos hábitos. Y por esa razón estamos aquí. Entonces, Thais, querida, para compartir nuestras experiencias con plástico. Buenos días con todos, con todas, ya les saludé, pero por si acaso alguien no haya estado antes. Yo soy Thais, soy bióloga marina, soy bióloga de la conservación. Los plásticos ha sido, así como Lisa María, ha sido como una pesadilla que yo he tenido. Yo tiendo a obsesionarme con las cosas que no puedo resolver. Y para mí el problema del plástico y lo que les voy a mostrar ahorita es una de mis obsesiones más grandes. Entonces, sí les voy a contar algunas cositas pequeñas sobre el reciclaje, pero lo que más quiero hoy es que entiendan como la magnitud del problema que tenemos con los plásticos y cómo en realidad necesitamos cambiar de sistema si es que de verdad queremos dejar de contaminar. Y que ese cambio de sistema que a veces parece muy difícil o que a veces nos quieren hacer sentir así como que es imposible cambiar, en realidad es más fácil, es vivir más fácil, tanto en los plásticos como en la Cami que ya les va como a contar sobre los orgánicos. Entonces, primero yo les quería empezar a contar sobre los ríos, que ya vimos como un poco antes, pero les quería decir que los ríos tienen como muchas funciones, transportan agua, transportan sedimentos. Hay veces que las personas me preguntan, ¿por qué el mar es salado? Y la respuesta es porque los ríos arrastran los sedimentos y el océano sirve como un sumidero. Entonces los ríos van a estar transportando no solo el agua, los nutrientes, sino que también van a estar transportando últimamente un montón de plásticos. Pero además de eso nos ayuda a regular el clima, nos permite el control de inundaciones y todos estos beneficios que tienen los ríos y que todo el mundo ya los tiene muy claro. No es algo que descubrimos ayer, no es algo que descubrimos en 1990, no es algo que descubrimos como después de hacer 100 investigaciones, sino que es algo que se sabía desde la prehistoria, ¿ya? Los primeros pueblos que fueron nómadas, al darse cuenta de que los lugares que estaban alrededor de ríos podían tener suelos más fértiles, empezaron a desarrollar la agricultura. Y por eso nosotros dejamos de ser nómadas. Entonces, desde los años antes de Cristo, nosotros ya sabíamos la importancia que tenían los ríos. Y por eso, como las grandes civilizaciones, como por ejemplo Mesopotamia, egipcia, la civilización egipcia, se pusieron en medio de estos grandes ríos. Entonces, nosotros siempre hemos sabido que los ríos nos sirven y que estamos mucho mejor cerca de los ríos, pero ¿cómo se sienten los ríos con nuestra cercanía? Nosotros los necesitamos y estamos bien, pero ellos, ¿cómo se encuentran ahorita? Y para responderles cómo yo creo que se sienten los ríos ahorita, yo creo que ellos se sienten agobiados de tener tanta gente viviendo alrededor de ellos. Creo que están colapsados, creo que ya no avanzan más. Creo que si pudieran hablar, dijeran como, ya no puedo más, estoy cansado, papito. Y hay una empresa que se llama The Ocean Cleanup que trata de estimar como cuántos plásticos hay en el océano y tienen unas máquinas gigantes que recogen todos los plásticos que están flotando. Pero además de eso, hicieron una estimación sobre cuáles son los ríos que más plástico llevan al océano. Entonces, sacaron este estudio, hicieron como algunas estimaciones y se dieron cuenta de que hay 1000 ríos en todo el mundo que llevan el 80% de la basura plástica. Y después hay, que son los que están en puntitos rojos, todos estos puntos rojos, hay 1000 puntos rojos que están llevando el 80% de plásticos. Si se fijan, Ecuador está por aquí, que ya vamos a ver cuáles son. Y los puntos azules, en cambio, son 30.000 ríos más que están llevando el 20% de la contaminación plástica. Entonces, si es que se dan cuenta, no es aleatorio, no es que cualquier río está como contaminando un montón, sino que son ríos que, si es que se fijan, están en el hemisferio sur, en países como en vías de desarrollo, como lo suele como definir el primer mundo. Y si se fijan como arriba en el hemisferio y en los países más desarrollados, como digamos que los ríos de ellos no contaminan tanto. Pero ¿por qué será esto? ¿Será porque realmente tienen sistemas de gestión o será porque están mandando su basura?
Realmente el hemisferio norte nos manda la basura al hemisferio sur. El Ecuador importa basura, no podemos con nuestra basura, pero además les compramos a otras personas porque pensamos que lo podemos hacer. Y eso es una técnica que tienen como todos estos países. Entonces, no es coincidencia que en América del Sur estemos plagados de basura, tampoco en Asia y en la parte de África. Entonces, ahora les quiero contar cuáles son los ríos que están dentro de este supermapa. Capaz no estamos en el Mundial de Fútbol, pero sí en el de los ríos más contaminantes. Entonces, el primero es, a ver, les voy a ir diciendo como de mayor a menor. Entonces, el río que más plásticos bota en el Ecuador es el río Guayas. Son cerca de 354,000 kilos al año que está botando. Después viene el estero Santa Ana, que está en esta isla Trinidad, que también es en el Guayas. Ahí en cambio son casi 200,000 kilos al año. Y tenemos también el río Esmeraldas. Hablamos sobre la cuenca del Esmeraldas, entonces el río Esmeraldas, el Guayabamba, el Machángara, el río San Pedro está llegando allá. Entonces estamos contribuyendo con nuestros plásticos a hacer que el Esmeraldas esté dentro de los 1,000 más contaminantes. Y son 122,000 kilogramos al año. Entonces, yo soy mala con las dimensiones de los pesos y de las distancias. Cuando alguien me dice como 6 metros, no sé bien cuánto es. Soy más gráfica. Entonces, aquí les puse la equivalencia en peso en osos andinos. Entonces, si es que nosotros, en vez de botar plásticos, botáramos osos andinos de 100 kilogramos, que son como los machos más fuertes, por el río Esmeraldas, al año mandaríamos 1,220 osos andinos. Les mandaríamos por la cuenca del Esmeraldas. En cambio, por el estero Santa Ana serían cerca de 2,000 osos andinos. Y por último, en el del río Guayas serían 3,540 osos que se estarían yendo. Y son como unos números súper altos, teniendo en cuenta de que la población que se estima de osos andinos en todo el Ecuador es de 2,000 a 3,000 osos andinos, en todo el Ecuador, en toda la cordillera de los Andes. El peso en plásticos que sale del río Guayas pesa mucho más que todos los osos andinos que tenemos ahorita y que estamos protegiendo. Entonces, eso es un problema súper grande y que espero que después de esto puedan como pensar en soluciones que nos puedan servir a todos. Entonces, les quiero hablar sobre el Machángara, como unos datos rapiditos. Como ya saben, hubo una acción de protección para el Machángara que salió favorable. Aquí hay muchas de las personas que estuvieron ahí luchándola y que siguen siendo guardianas del río Machángara. Pero yo les quería como decir que la sentencia se dio porque nosotros le botamos al Machángara el 97% de nuestras aguas residuales, que está mal y siempre va a estar mal. Pero el río Machángara, además de tener ese problema, también tiene el problema de los plásticos y de los microplásticos. Y es un problema del que aún no se está hablando tanto. Ahora, lo que yo les quería contar es que hubo un estudio que se hizo para contabilizar los microplásticos que hay en la cuenca del río Guayabamba. Entonces, en este gráfico de aquí, este eje les va a decir la cantidad de partículas de microplásticos que hay por metro cúbico de agua. Metro cúbico de agua, o sea, 1,000 litros, un montón. Y acá abajo están los nombres de los ríos. Entonces, aquí, este punto que dice San Pedro SP7 y Pita 3, estos dos puntos son en la cabecera del río, cuando recién están naciendo el río. Cuando recién están naciendo el río, ¿hay microplásticos? Sí hay, pero es muy poco. Pero a medida de que el río va creciendo y va pasando por las ciudades, podemos ver que aquí, este dice San Pedro SP2, este punto es en San Rafael, tiene una cantidad altísima de microplásticos, tiene como más de 3,500 partículas de microplástico por metro cúbico. Y si se le compara con otros ríos de otros países, por ejemplo de China o de Estados Unidos, que uno diría como que, pero ellos deberían estar más contaminados, pues no, el más alto llega como casi a 20.
y nosotros en el San Pedro llegamos a 3.500. Es un montón. Y después, bueno, baja como a la parte del... sí, y acá en cambio tenemos la cuenca del Guayabamba, que es un punto en donde ya se unió como el Machángara y el San Pedro, y si se dan cuenta, tiene menos partículas de microplástico, tiene 1.500. Entonces la parte más contaminada va a ser en San Rafael. Pero después, estas partículas de microplástico van a empezar a sedimentar y van a terminar como en menor cantidad. Aún así, en la parte del Guayabamba es altísimo, o sea, llega a 1.500 y en comparación a los otros lugares es demasiado. Entonces, bueno, ¿y qué pasa cuando los plásticos entran al ambiente? Hay como hay muchas consecuencias de que los plásticos entren al ambiente y se ha estudiado mucho más en ambientes marinos. ¿Por qué? Porque les digo que son estos sumideros gigantes de plástico. Sin embargo, también se ven efectos en las costas terrestres. Entonces, pueden haber enredamientos, que esto ocurre como en aves marinas, en las tortugas, en las ballenas, que se ve muchísimo. Pero también aves terrestres, como por ejemplo los colibríes, están empezando a armar sus nidos con fibras de plástico. Se estima que el 36% de los nidos que existen actualmente ya tienen todas fibras de plástico. Y esto es un problema porque si es que un pichón sale y se enreda, se puede cortar, puede comer lo que hay en el plástico y va a bajar la supervivencia. También las aves son como particularmente vulnerables a la contaminación por plástico porque las aves, especialmente las marinas, comen algas y comen microalgas. La cosa es que cuando el plástico llega al océano, hay muchas microalgas que empiezan a crecer sobre el plástico, pero también hay muchos plásticos que por los aditivos que tienen, sueltan un componente que se llama dimetilsulfuro. Y ese dimetilsulfuro es el mismo componente que sacan las algas. Entonces, es como si es que nosotros hoy olíamos como papas fritas y nosotros pensamos, ay, qué rico, huele a papas fritas, y nos empezamos a comer, pero no son papas fritas, sino que son plástico. Entonces, eso les pasa como a las aves. No es que ellas no sepan ver, no es que ellas no sepan oler, sino que más bien sus sentidos y cómo evolucionaron les hicieron llevar a que esto es comida y ahora el plástico lo está reemplazando. Entonces, por eso tenemos como una mortandad tan alta. Esto es un pichón de albatro. El pichón ni siquiera sale a nadar. Sus papás son los que le traen la comida y no es que los papás sean malos y no les quieran dar de comer, sino que los papás piensan, bueno, con todo lo que tengo, te voy a dar esto y al final en realidad le está envenenando. Y eso no es culpa de los albatros, es culpa de nosotros porque les damos los plásticos. Entonces, esto es como un problema como con la fauna, es súper grande, pero además de eso, los plásticos cuando llegan al ambiente, como les digo que tienen estos aditivos, también se les pueden pegar metales pesados como plomo, como mercurio, que ya sabemos que nos hacen daño a nuestro cuerpo y también al de los animales. Se pueden pegar pesticidas, se pueden pegar patógenos y bueno, transformarse en microplásticos y nanoplásticos que aún no se tiene seguridad de cómo nos va a afectar en el futuro, pero se sabe que hay como toxicidad celular y muerte celular cuando se hacen experimentos en el laboratorio con células y microplásticos. Entonces, aún no sabemos los efectos porque no ha pasado el tiempo suficiente, aún no han habido como suficientes estudios, digámoslo así, pero eso no quiere decir que no nos esté afectando y que no estemos tan mal. Y les quería igual explicar qué es esto de bioacumulación y biomagnificación en los temas de metales pesados y de plásticos. La bioacumulación se trata de la cantidad digamos, de plástico que nosotros estamos comiendo a lo largo de nuestra vida y que se acumula en nuestro cuerpo. Entonces, antes se estimaba que era una tarjeta de crédito al año. Creo que eso fue como en el 2010 que salió. Entonces, ahorita ya vamos como 16 tarjetas de crédito, si no es más. Y en cambio la biomagnificación se trata de que los depredadores topes siempre se van a ver más afectados en cosas de contaminación porque ellos se van a alimentar de los otros que ya están acumulando. Entonces, estos peces, aparte de tener sus microplásticos, se van a comer los del krill y la foca se va a comer el de los peces y el oso el de la foca. Entonces, al final es como un efecto multiplicador. Y
Bueno, eso es como un problema en las cadenas tróficas animales, obviamente, pero eso también nos pasa a nosotros, porque tal vez podemos decir, bueno, pero yo me cuido un montón, pero tal vez si es que justo nos comimos un pollo y ese pollo le dieron como la comida y estaba ahí con microplásticos, nosotros igual vamos a seguir acumulando esos microplásticos, ¿ya? Eso. Entonces, después de esos datos tan alentadores que siempre hay que dar, como dijo Lisa María, todo el tiempo estamos como nosotros consumiendo cosas que nos hacen como usar plástico. Y yo hoy espero que se vayan más con la idea de que no es solo responsabilidad de nosotros como personas, sino como de las autoridades. Entonces, ahora quiero que todos vengan a ver el telar del río y quiero que me ayuden limpiando el telar del río. Necesito que cojan una cosa de plástico y se la lleven. Venga. Sí, es que ese es el chiste. Espera. Entonces, justo lo que dijo Maribel, que aún había como un montón de basura. Y eso es lo que siempre nos pasa en las mingas. No sé si es que... ¿Quién ha ido a una minga, no sé, del río San Pedro, de cualquier cosa? Levante la mano. Ya, muy bien. Y seguimos teniendo miles de mingas porque la basura nunca se acaba. Entonces, así como hoy, que vinieron y nos ayudaron a recoger, y muchas gracias, eso sigue pasando en los ríos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que los plásticos dejen de llegar al río y que tengamos todo el tiempo como esta sensación de, aunque vine y limpié y éramos 20, el río sigue como con un montón de basura? La respuesta a cómo hacer que los plásticos dejen de llegar, tal vez es algo que ya han escuchado y que tal vez suena utópico, pero es detener la producción de plásticos desechables. Y esa es la única solución que hay. Podemos como tratar de fingir así como que no, podemos decir como chut, es que es muy extremista, pero yo les quiero decir que en 1950 yo aún no nacía, pero tal vez hubo gente que ya había nacido, que está aquí. En 1950, digamos que en 1949 el plástico aún no estaba ya. O sea, es como estos memes de la gente en 1949 no estaba acostumbrada a los plásticos. Entonces, no es como una vida imposible. La gente vivía cómoda. O sea, tampoco es como que vamos a decir que vivían terriblemente mal. O sea, no es que no habían condiciones de vida, sino que simplemente el plástico nos acomodó. Entonces, ¿por qué es importante detener la producción de plásticos? Porque desde que inicia el ciclo de vida del plástico estamos contaminando. El plástico viene del petróleo, entonces desde que empezamos a sacar el petróleo, hacemos fracking y empezamos a contaminar, por ejemplo, los ríos de la Amazonía, ya estamos contaminando. O sea, no importa si es que después reciclamos, porque gracias a la extracción de esto, un río ya se contaminó. Después tenemos como todo el transporte, bueno, todo el transporte que es como del petróleo, a que se hagan como estos pellets de plástico que son chiquititos. Y después estos pellets de plástico chiquititos también tienen que viajar a otros lados a hacerse el producto que queremos. Y ahí también hay contaminación, ¿ya? Hay muchos barcos que han perdido un montón de pellets. Hay una iniciativa a nivel mundial de buscar pellets en las playas, que son como unos cristales bien chiquititos de plástico, que es materia prima virgen, que nunca se utilizó para nada. Y es simplemente porque pasó algo, se cayó el cargamento, hubo una tormenta y eso ya se esparció por todas partes. Entonces, como tenemos un montón de lugares en donde se contamina, bueno, después ya llegamos, hacemos la bolsa plástica, el vaso, que ya sabemos que en realidad lo usamos menos de lo que va a durar. Y después, a nivel mundial, la tasa máxima de reciclaje es del 9%. Imagínense, en el 9%, ni siquiera llega al 10%. Entonces, todo el plástico que producimos, en el mejor de los casos, el 9% se va a reciclar. Y no es solo por nosotros, que ya les voy a decir cuáles son nuestras estadísticas, sino porque el reciclaje funciona, pero no a la escala a la que necesitamos, ¿ya? Hay otro porcentaje que se va a incinerar, que esto es peor que un montón de cosas, porque se van a salir todos estos tóxicos que les digo, se van a ir al ambiente. Las personas que viven cerca de incineradoras son más propensas a tener cáncer de pulmones y de ovarios, así que la incineración no es una solución por ningún lado. Y de ahí
hay como los botaderos de basura, que se entierra, que eso es lo que nosotros más tenemos, que contamina un montón también, el río Inga está terrible. Entonces, esta manera del plástico, de verlo el plástico, no tenemos una solución. O sea, no tenemos como por qué camino irnos. Es como tratar de decir como, bueno, ¿qué es lo menos peor? Pero a veces, pero ahorita ya no nos basta con lo menos peor. Y también les quiero mostrar esto, que es un gráfico de una publicación científica que se hizo en el 2024, en donde por fin se pudo demostrar que en realidad la reducción de la contaminación plástica en los ambientes se relaciona de forma directa con la cantidad de plástico producido. ¿Ya? Entonces, no, ya les voy a mostrar un gráfico del reciclaje, pero aquí se ve que tiene una relación directamente proporcional. O sea, mientras más plástico estamos produciendo, más plástico va a llegar al ambiente. Y eso ya es ciencia. Entonces, ¿cómo lo hicieron esto? Esto lo hicieron con auditorías de marca. Entonces, lo que se hacía era retirar, por ejemplo, aquí dice Rufles, dice Coca-Cola, se veía como estas empresas cuánto plástico producían y cuánto plástico quedaba ahí. Entonces se hicieron diferentes modelos y salió eso, que si es que dejaran de producir plásticos, no terminarían en el ambiente. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿y si reciclamos? Y aquí les quiero mostrar en este gráfico de acá que la línea negra está aquí. Es todo el plástico que hemos estado produciendo. Si ven que está lejísimos de todas las otras líneas, es como que nosotros hemos producido plástico. Si hoy dejáramos de producir plástico, aún tendríamos plástico para 30 años más. Entonces tampoco es como que si hoy dejamos de producir plástico, mañana ya no vamos a tener cucharas. No, vamos a seguir teniendo cucharas, solo que en 30 años más capaz ya no tenemos, que creo que es un tiempo para adaptarnos. Entonces la línea negra es todo el plástico producido. La línea roja es todo el plástico que ya ha sido utilizado y botado, ¿sí ven? Ni siquiera está cerca, no estamos ni cerca de usar todo el plástico que hemos generado. Y la línea azul es la más bajita, es todo el plástico que se ha reciclado. Entonces, si se fijan, aquí llega hasta el 2050. En el 2050 es la tasa de reciclaje más alta que vamos a lograr, pero no estamos ni cerca del que vamos a desechar y peor del que estamos produciendo. O sea, no alcanzamos. Así nos volvamos todos expertos en reciclaje, no vamos a alcanzar. ¿Y por qué pasa esto? Porque el reciclaje no es suficiente a la escala masiva a la que estamos produciendo, ¿no? Porque si es que no produciéramos tanto plástico, tal vez la curva podría igualarse, pero como vivimos en este sistema desechable, se vuelve difícil. Entonces, ¿por qué? Porque no todos los plásticos se reciclan y no todos los plásticos son fáciles de reciclar. Entonces, aquí les puse, bueno, todos los plásticos deben tener un número por ley. Hay algunos plásticos que no se numeran y si no se numeran, no se sabe cómo se reciclan. El plástico 1 y 2 son los más fáciles de reciclar, se reciclan en Ecuador, igual tienen como un tiempo de vida de reciclaje como, se pueden reciclar como 3 veces, a la cuarta ya no se puede reciclar e igual se vuelve un desecho. Tenemos el 4 y el 5, justo me estaban preguntando del 5 porque los vasos eran del 5. Es posible reciclar, es más difícil, pero el problema es que cuando ya está de comida es muy difícil quitarle la parte de la comida, aunque le lavemos, a veces ya queda impregnado. Entonces, no se puede reciclar. Y de ahí tenemos el 3, el 6 y el 7, que no se reciclan, en especial el 7. Estos son los plásticos que tienen aluminio por adentro, como esto de las Rufles. Ya, esto no se puede reciclar como en ningún lado del mundo. Más que no se pueda, es muy caro, porque tienen que separar todas las capas. Todos estos plásticos que tienen diferentes capas no le resultan útil al sistema en el que estamos, porque gastamos mucha más plata. Es más barato sacar plástico virgen, entonces nunca vamos a ganar esa pelea. La pelea del dinero nunca se va a ganar. Y entonces, ¿cómo estamos como en Ecuador? En Ecuador tenemos, esta es la línea base que se hizo en el 2022. Estos son como, bueno, este es el total de residuos plásticos que se generan, son 627 kilotoneladas, es un montón de plásticos, pero lo que quiero que vean aquí es que la cantidad de reciclaje que hacemos es del 8%.
y la cantidad que no se recolecta y que entonces está yendo al ambiente es del 13%, ¿ya? Entonces hay más plásticos yéndose al ambiente porque no se pueden recolectar, porque no tenemos un sistema tampoco que facilite eso, que los que se están reciclando. Y también ahí decirles que esto que se está reciclando es gracias a los recicladores y las recicladoras de base. Ellas y ellos son las personas que se aseguran de que esto se recicle, porque a veces nosotros decimos, bueno, le dejo ahí y ojalá se lleve, pero en realidad, ¿cuál es el trabajo que está detrás? Son todas estas personas que están moviendo, movilizando, que tienen las máquinas mecánicas para el reciclaje y que después están volviendo a comercializar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los plásticos? Tenemos que volver al reuso y a la retornabilidad, que no son cosas con las que no vivamos. Entonces, ¿de qué se tratan estos sistemas? Se tratan de que tenemos un material que está diseñado para usarse muchas veces. Tenemos que dejar de pensar, voy a diseñar en algo que después voy a botar, sino que queremos que funcione muchas veces. Entonces, tenemos eso, le rellenamos, le mandamos a donde queramos, a vender, al restaurante, a lo que sea. Usamos, recolectamos, le sanitizamos y volvemos a utilizar. Y este sistema no es como nuevo. Es más, a los que les gusta tomar cerveza, todas las botellas de cerveza son retornables, cacho. Y, exacto, se puede. Y todos saben que la botella de la Pilsener o de la Club o de lo que sea, tú vas y le devuelves a la vecina de la tienda. Entonces, no es algo como tan difícil. Recién volvieron también las retornables de las colas, entonces como no es tan complicado. Y también les quería contar que hay unos datos, por si acaso alguien les diga, no, pero se gasta mucha agua lavando. Ya, siempre hay alguien que dice eso. Pues no, no se gasta más agua lavando. ¿Por qué no se gasta más agua lavando? Primero porque nadie lava de una forma en que, bueno, ya no lavamos, creo yo, así, que abres y dejas abierto como al máximo y dejas como 50 horas ahí, así, ya no se hace eso. Pero además, la cantidad de vasos, o sea, la cantidad de veces que puedes usar un vaso o una taza llega a equiparar la cantidad de vasos de agua que se utiliza al crear un vaso desechable. Entonces, como que la taza reutilizable le puedes usar 100 veces y lo que gastaste de agua lavando esas 100 veces siempre va a ser menor a tener que fabricar 100 tazas de desechables. Siempre, 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 siempre. Entonces, eso de que no, pero es que se gasta agua lavando. No, no se gasta agua lavando. Y además, en los sistemas que son, bueno, en nuestra casa controlamos eso, pero también, por ejemplo, Huella Verde, que tiene esto en los patios de comida y que son miles de millones de platos al día, tienen como unas lavadoras especiales. Y todas estas máquinas que lavan especialmente, hechas por ingenieros, no es como que su primer objetivo es desperdiciar, ¿no es cierto? Siempre va a ser como ahorrar. Entonces, siempre vamos a tener como esa parte. Entonces, acuérdense del reuso y de la retornabilidad. ¿Por qué? Dale, Camila. Porque les voy a dejar una tarea porque no vamos a alcanzar a hacer ahorita. Del plástico que eligieron y que nos ayudaron a sacar del río Machángara, en una hojita o en su bocetero, quiero que puedan rediseñarle a ese producto para que ya no sea desechable. Pueden soñar, pueden soñar, ya no tiene que ser como una idea de marketing que mañana como que vamos a patentar. Pero sí como, fíjense, no sé, por ejemplo, si es que era un plástico 7, ya, ¿por qué este plástico no se puede reciclar? ¿Qué harían? ¿Con qué material le harían? Si le harían de vidrio, si le harían de metal, como traten de imaginarse cómo le rediseñarían para que ese plástico que ustedes recogieron ya no les vuelva a hacer recoger yo en otra charla. Entonces, como esa es la tarea, rediseñarle eso, dibújenle, háganle de colores. Como dato, el plástico PET transparente se recicla, pero el azul no. Las botellas de B220 no se reciclan, las del Switch tampoco se reciclan. Entonces, claro, y eso son cosas de marketing, porque podrían dar en colores normales, pero no, porque vivimos en un sistema que no nos deja. Ya. Y bueno, ya para ir terminando, les quiero contar como esta crisis que les digo de que seguimos usando plásticos todo el tiempo, desde dónde las podemos abordar. Y desde mi punto de vista hay como 3 niveles.
el colectivo local, el nacional y el global. Y les voy a contar un poquito de cada uno de esos. Entonces, como de forma colectiva e individual, siempre acuérdense que hay como esta pirámide de las 5 R's de residuos, que primero rechazar lo que no se necesita, reducir lo que no puedes rechazar, reutilizar, reintegrar, que es compostar, y por último, reciclar. Ya como, esa no es la primera R, pero sí es nuestra última R. Como siempre que compremos algo deberíamos pensar si es que vamos a poder cumplir como estas cosas. También les quiero decir que los colectivos hacen fuerza. Ahí me gustó un montón esa foto que encontré, que estaba en el río Machángara. Creo que demuestra un montón cómo un montón de gente organizada puede llegar a mover muchas cosas. Y también les quiero contar de que desde la Alianza se hizo una ordenanza basura cero, que buscamos que gente comprometida quiera ayudarnos a implementar en los diferentes municipios. Las personas que han hecho participación política saben lo difícil que es, pero claro, tenemos como esta ordenanza, si es que a alguien le interesa, le puedo pasar, en donde hay como ciertos límites que se pueden ir ajustando a cada GAD, pero que ya está hecha como la tarea un poco también. No necesitamos empezar de cero si es que ya tenemos algo hecho. De ahí, como en la parte nacional, nosotros tenemos una ley para la ración, bueno, es una ley de plásticos desechables, ya que el nombre es larguísimo, es de esta para pero bueno, de un solo uso. La cosa es que esta ley salió en el 2020, entonces desde el 2021 ya deberíamos estar cumpliendo esta ley. ¿Quién conocía esta ley? Ya, nadie. Ese es el problema, que no sé, que al final se hacen leyes y al final nadie se encarga como de fiscalizar, pero yo les quería, bueno, hay varios artículos que hablan como de varias cosas, pero yo les quería como poner que ya debería ser desde el 2021. Por ejemplo, en todo lo que es Sistema Nacional de Áreas Protegidas no deberían haber plásticos de un solo uso en ningún lado. Y también este último que yo nunca encuentro, que dice que los sorbetes plásticos de un solo uso están prohibidos. Eso está prohibido, no debería estar en ningún lado. Hay más artículos, pero sí les quería demostrar que a nivel nacional sí tenemos cosas, solo que lastimosamente no se difunde mucho y no podemos hacerlas cumplir. Y también este año, a inicios de este año, salió el Plan Nacional. Ay, sí, interrúmpanme. Pásanos la ley. Ya, también sí. Pásanos del grupo la ley y la ordenanza como para poder tenerla y poder también ayudar a difundir. Ya. Y eso quería hacer, ahí decía que es en las riberas de los ríos, entonces es en Quito. O sea, si vivimos en las riberas de los ríos, entonces Quito cuenta. Quito cuenta, exacto. Y hay otros que es hasta el 36, hasta 36 meses después, que también ya estamos dentro, pero ajá, hay varios ítems y no se cumple ninguno. Eso tenemos que hacer. Sí, ya, correcto, los voy a mandar. Exacto, eso es lo que deberíamos hacer, decirle. Pero creo que lo que pasa, de lo poco que entiendo de las leyes, es que no hay aún un reglamento desarrollado. Es como que solo hay la ley que te dice, pero no hay cómo implementar. Entonces ese creo que es el mayor problema, porque es como que sí, ¿cómo hago para que se cumpla? Sí, o sea, el reglamento como ya salió el reglamento, pero creo que salió como hace un año más o menos. Sí, salió como, pero bueno, tampoco es como que sea, como que vayan y digan, este es el reglamento, pero también sí hay como, a ver, el Ministerio de Ambiente es el encargado de regir esto, pero también el problema que dice la Cami, y es cierto, es que salió como, digamos, de este reglamento, pero como es una ley muy general, esta ley de plásticos debería hacerse ordenanzas en cada GAD, porque como la ley es general, por ejemplo, dice como... Hay una que dice que no se pueden dar bolsas de plástico si no tienen el material, una cantidad de porcentaje reciclado, ¿ya? Pero eso nunca se les fiscaliza a las empresas que hacen esto, a la industria. Y eso se escudan porque dicen, no, pero es que en mi ordenanza, porque yo estoy, no sé, en la Tacunga, eso a mí no me exige aquí.
Entonces, es lo que dice la Cami, como hay un reglamento, pero es demasiado general, por donde tú te puedes ir por las ramas y necesitamos como una ordenanza más específica. Pero en Quito sí hay una ordenanza también de plásticos, que también les voy a mandar. Y eso, y sí, o sea, nosotros deberíamos como poder decir como, oiga, pero esto estaba vetado por la ley. Y en la costa, por lo menos en una de las áreas protegidas, en donde están mingas por el mar, ya se hizo eso, y se hizo como sancionar y cosas así. Entonces, el poder ciudadano funciona, hay que unirnos. Ya, y lo que les iba a contar también es que este año salió el Plan Nacional de la Reducción de Residuos Plásticos en el Ecuador. Ya, ¿cuál es la meta? Es que para el 2040 tengamos una reducción del 19% de plásticos que producimos. No que llegan al mar ni nada de eso, sino que dejemos de producir 19% de plásticos y eso va a equivaler a 119,000 toneladas. Es un montón. Para el 2040 nos quedan 15 años. Y para eso tienen como 5 ejes estratégicos. Esto también les puedo pasar. Pero así rápidamente, hay uno que es reducción de la generación de desechos plásticos, el otro que es la gestión integral de residuos y de desechos, en donde entra la parte del reciclaje que estábamos conversando. Y dale el otro camino. También tenemos como un eje que es de reciclaje y transición justa, porque también pasa esto, ¿no? Si pensamos como dejamos de producir plásticos, los recicladores y las recicladoras, ¿qué van a hacer? La idea no es que se queden sin trabajo, sino que más bien se integren como a sistemas de retorno, de reuso y todo eso. De ahí está el eje 4, que es prevenir la contaminación por residuos y desechos plásticos en Galápagos, áreas protegidas, la costa. Y el último, que es investigación y gestión de datos e información, para que no sea solo como que estamos haciendo cosas, sino que sepamos cómo está impactando cada uno de los ejes. Y de forma global, se está tratando de hacer un tratado global de plásticos. Esto fue una resolución de la cumbre de la ONU del medio ambiente, en donde hubo tanta presión sobre los mandatarios que decidieron hacer algo al respecto. Y la idea de este tratado es que sea a nivel global, que sea vinculante, es decir, que los países que firmen tengan que efectivamente cumplir todo y la parte más importante es que aborde todo el ciclo de vida del plástico, que no sea un tratado que solo se trate sobre cómo es cuando ya desechamos, sino desde el inicio. Entonces, hasta ahorita han habido 5 mesas de negociación desde el 2022 hasta el 2025. Yo tuve la suerte de ir a la de Suiza, pero fue como catastrófico en la que fui, porque yo soy la sal. Y el presidente de las negociaciones, que es como esta persona que da las palabras y que escribe y que es como súper importante, era ecuatoriano, ¿ya? Era un embajador que era ecuatoriano. Lastimosamente, como en el partido contra México, en el último, el embajador, como no sé qué le pasó, pero hizo como algunas acciones que no le gustaron como a ninguna de las otras delegados de ahí y tuvo que renunciar. Ya, fue como un papel súper malo al final de un texto que teníamos gigante sobre el Tratado Global de Plásticos, borró un montón de cosas, se puso como muy blando y como muy a favor de la industria. Entonces, eso fue como una repercusión súper grande y se dejó de negociar también porque, bueno, muchos problemas, pero la siguiente mesa de negociación va a ser en marzo del 2027, 5.3. Tenemos nosotros gente que va a negociar y que lleva las peticiones de todos, es del parte del Ministerio de Ambiente y también de la Cancillería. Ellos son como las personas que nos representan ahí y que todo el tiempo están como diciendo si es que están a favor o en contra de los plásticos, ¿ya? Entonces, para que sepan que nosotros sí estamos negociando este tratado y si es que les gustaría como saber más de eso, igual también me pueden preguntar. Ay, ya, entonces, después de todo eso, ¿la basura cero es posible? ¿Es posible tener basura cero? ¿Qué creen? O sea, ya no hacíamos basura. Ajá, entonces, Pero ya la no madre. hacíamos basura.
Bueno, yo les iba a pegar allá, pero ya no, porque me voy a demorar mucho. Pero les iba a decir como que me digan qué es basura y qué es residuo. Entonces, estas cáscaras de huevo, ¿qué creen que es basura o residuo? De la Cami. Una botella de plástico. Una retornable. Un pañal desechable. Una toalla higiénica de tela. Pero depende del residuo cuando ya no. Pero se va a volver a lavar. Los platos en los que comimos hoy. Ya. Los guantes que usamos en el laboratorio. Y una botella de vidrio. Reciclable, reutilizable. Ya como residuo. Retornable. Entonces, a lo que yo quería llegar con esto es que hay como tres, bueno, hay más, pero hay como tres formas de hacer botellas y de esas tres, dos no generan basura, pero aún así seguimos utilizando la que hace basura. O sea, tenemos como varias formas de hacer las cosas, que ya no se haga basura, como, tenemos formas de hacer bien y es la mayoría de cosas, pero aún así seguimos eligiendo estas. Entonces, es posible, yo creo que sí es posible vivir sin basura porque no es lo mismo. Vivir sin residuos es imposible. La naturaleza genera residuos, generan desechos, nuestras células tienen desechos, pero no generan basura. Entonces, ¿qué significa basura cero? Es producir de forma responsable, ser responsables con nuestro consumo, la reutilización y la recuperación de todos estos productos. E ir reduciendo progresivamente los residuos generados en las ciudades. Ya les digo, no es como que mañana ya nadie más puede comprarse una papa frita porque vamos a hacer basura cero, pero sí es de empezar a plantearnos cómo vamos a dejar de producir tanta basura, porque no podemos seguir produciendo basura a la cantidad que lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con la reducción en el consumo y la producción, reuso que ya les dije, la recolección diferenciada y el compostaje que ya va a hablar. Pregunta, entonces ahí hay la responsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces ahí está mi basura. Entonces mi responsabilidad es no de consumir esas cosas. O sea, es como, yo creo que, a ver, creo que es como ver qué estamos consumiendo. Creo que es ver si es que hay alternativas de consumo que nos sirvan más. Pero también no les voy a decir como, por ejemplo, a mí me gusta un montón comer las galletas Oreo. Entonces no les voy a decir, no coman nunca más, porque no podemos hacer eso. Pero sí creo que nuestra responsabilidad como consumidor es unirnos a estos movimientos que les están tratando de obligar a que las empresas se hagan responsables. Porque nosotros no decidimos en qué nos vienen las galletas, no decidimos, o sea, no es como que yo digo, sí, ¿sabe qué? Deme eso. Y si es que a nosotros nos dieran cosas en empaques que son retornables o reutilizables, los usaríamos. O sea, no es como que alguien diga, no, gracias, no me dé. Eso es lo que pasa en los patios de comida, por ejemplo. Si es que a la gente les empiezas a dar en reusables, ellos no van a decir, no, deme un desechable ahorita. No. Esos son como patrones de consumo y de producción y por eso es importante como la reducción en la producción, porque necesitamos leyes que sean vinculantes. Y estas multinacionales, ¿cómo se les puede hacer que lleguen? Con el Tratado Global de Plásticos, que espero se pueda hacer. Sí, yo pienso que en el marco de derecho internacional público, el hecho de firmar un tratado y ser un país signatario, digamos, y obligarme, tampoco tiene un sentido económico correcto, porque estamos pensándolo desde, o sea, no desde el origen es la demanda que existe. Entonces, si existe una necesidad por yo llevar, o sea, un cereal a mi casa en un envase de aluminio, lo correcto sería pensar en reemplazar este envase, y eso me encantó, esa idea que tú dijiste, que traigamos un boceto, tal vez algún ingeniero industrial que haga un envase que sea tan efectivo que ya no existe la necesidad de hacer plásticos de un solo uso. Entonces pienso que el hecho de formar un colectivo y tal vez pararnos enfrente de una empresa y decir Coca-Cola Company deja de hacer botellas, pienso que tal vez no es la vía correcta, sino tal vez desarrollar un producto. Por ejemplo, hubo un pitch reciente de una startup que estaba haciendo botellas consumibles, es decir, botellas en agar, que es como material en el cual tú podías beberte el agua y comerte la botella. No tenía calorías y el sistema. Entonces, yo pienso que más bien va por ese lado, porque, digamos, ir a protestar en frente de una multinacional que realmente responde a una oferta, no pienso que tiene económicamente sentido. Sí, o sea, yo ahí, o sea, como que entiendo tu punto, ya les dejo, solo quiero decir una cosita. Como por ejemplo, una de las cosas importantes del tratado habla de esto de rediseñar como de ley y como que ya dejemos de pensar en eso.
y sí es cierto, pero también quiero decir que no sé si has visto que Coca-Cola volvió a tener en ciertos lugares retornables. Ya, en el 2021 más o menos, ahí la Coca-Cola, bueno, nos reunió como algunas personas de los plásticos y nos dijeron que estaban adoptando esta estrategia porque habían como denuncias, como, no sé, ese gráfico que les mostré, en donde demostraban que el plástico era demasiado grande, o sea, producían demasiado plástico. Entonces, Nestlé tiene el mismo problema. Entonces, como no es tanto ir y decirles como, no sé, no es como tanto pararse y decir como, no, es su culpa y bla, 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 pero es como ustedes saben que pueden hacerlo diferente. Porque ya te digo, la Coca-Cola, antes todo era retornable y todo su sistema era así, y en realidad lo pueden hacer. No es que no lo puedan hacer, lo pueden hacer. Entonces es como, ¿saben qué? Vuelvan a hacer eso porque lo pueden hacer. Y los otros empaques, como por ejemplo lo que tú dices del cereal, es como veamos qué tecnología utilizamos para que se deje de producir. Pero también es un problema pensar que solo depende como de nosotros y no de las grandes empresas que tienen un montón de plata, porque también pueden hacer eso, ¿no? O sea, pueden como, si fuera otro problema, tal vez meterían un montón de plata para solucionarlo, pero no lo hacen. Entonces, como sí tenemos que tener cuidado en solo culparnos a nosotros y no ver como la responsabilidad que tienen ellos. Sí, yo ahí quería poner en contexto que el plástico es general, o sea, como viene el petróleo, es un producto de empresas petroleras. Y ahora que hay una transición energética además, es como están amenazados porque ya no van a poder vender combustibles. Entonces, de hecho, motivan aún más la producción de plástico porque es donde va a poder entrar el petróleo. Primero tomando en cuenta eso, de que es algo que no es necesariamente oferta, sino es buscar un mercado para estas empresas, donde podemos poner ahí nuestro negocio. Y lo otro es que no es una oferta, porque, por ejemplo, en estos pueblitos que son súper lejanos, donde han vivido tranquilamente sin ningún sachet de nada, sin ninguna papa frita, sin ningún producto de Nestlé, Coca-Cola, ellos se dan el lujo de movilizar y porque tienen los recursos y llevan todos estos plásticos a lugares lejanos donde no hay sistemas de reciclaje, donde ni siquiera es como humanos no hemos evolucionado con el plástico y la gente del campo bota. Y no es porque ves que no tienen cultura, que malcriados, no, porque toda su vida se han relacionado con residuos sólidos, orgánicos, que si le botan por ahí se vuelven suelo y ya. Entonces, sí es un problema, a mi modo de ver. Sí hay una responsabilidad, sí, como individual, pero hay mucha responsabilidad empresarial, porque es un negocio al final. Yo quisiera dar una opinión aquí, y es que pienso que o sea, el estudio está bien y lo comprendo desde el lado de la academia y todo, ¿no? Porque justamente para eso existe la especialización, ¿sí? Pero creo que tanto a nivel académico-científico, como un poco lo que hemos aprendido en nuestro proceso como grupo de vecinos del Machángara, vemos que es importante mantener esto que es del holismo, me parece que es la palabra exacta, que es decir, recoger cosas que van enriqueciendo, ¿no? Una parte muy específica. Y básicamente esto es lo que decía hace un momento, que rompe el pensamiento estructural. Por ejemplo, ahorita lo que nos hablaste es exactamente el problema de los plásticos. Es un problema, es específico de eso. Pero realmente ese no es el problema completo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, el problema en general es la contaminación, ¿no? Y nosotros tenemos, al menos en Quito, que vivimos mucho en la contaminación del aire, y lo que es el transporte público y cosas así. Y básicamente es como el mínimo esfuerzo, puede ser, ¿ya? Que es como que lo que estamos buscando, ¿no? O sea, la regla del mínimo esfuerzo. El plástico, la botella que puedo desechar, que no tengo que cargar, que no tengo que... Entonces, es el mínimo esfuerzo, ¿no? ¿Y por qué? Porque al menos estas charlas que nos das llegan a personas como personas que ya estamos interesadas. O sea, per se, capaz que no nos sirve tanto esta charla, ¿sí? O sea, debería llevarles a las otras personas que no tienen ese interés, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tendríamos que ir a ver a la educación, ¿ya? Entonces, es un tema, ya topamos del transporte, vamos a la educación. Entonces, de manera, es integral, ¿no? Al final de cuentas, igual a lo que decías de yo quiero elegir esto, tal vez por desconocimiento también, porque los ultraprocesados tienen también su contaminación, también gastan agua. Entonces no es del problema la funda, realmente es del cereal el problema. Igual el consumo de azúcar genera otras enfermedades y van derivando. Entonces es un problema complejo de muchas áreas. Entonces topar solamente los plásticos como que ese fuera el problema
más bien hasta nos hace sentir justamente eso, ¿no? Que el problema somos nosotros porque no elegimos bien. Cuando las empresas contaminan mucho más, y no solamente haciendo plástico, o sea, contaminan aguas residuales, contaminan y el aire, ajá, exactamente. Entonces, ver el problema de una manera muy, muy particular, o sea, creo que es más bien como una especie de engaño, ¿no? O sea, cuando realmente lo que tú decías, me parece bien. O sea, la organización social, esa parte sí, porque puedes generar específicamente reglamentos, presiones y lo que es, yo creo que es lo más importante es la difusión del boca a boca, porque a veces esta información está ahí disponible, o sea, la ordenanza que tú nos vas a pasar, eso no creo que haya, o sea, no eres privilegiada de tener eso, o sea, realmente está ahí, o sea, nosotros podríamos buscarlo tranquilamente. Pero no lo hacemos. Entonces, pero ahorita nos va a ayudar porque Thais nos está diciendo directamente de su voz y nos está compartiendo con una sensibilización, algo que nosotros también deberíamos empezar a hacer. Y como decía, intentar llegar a las personas que, o sea, realmente no les interesa. Y ese es, yo creo que el desafío realmente de todo el grupo. O sea, al menos de eso es lo que yo creo. Sí, gracias. Yo solo quiero decir que sí a lo de que hay que verlo como de forma holística, pero en realidad cuando te pones a ver el problema de tener una cultura desechable no solo se queda como en el plástico, sino que las personas se vuelven desechables, por eso también hemos normalizado un montón la violencia, o sea, ahora salen como cifras de que la gente parece muerta como un montón y ya no nos causa tanto así como nos causaba al inicio. Entonces, estoy de acuerdo, pero lo que sí, y que bueno, que yo les presento así como en específico ese problema, porque yo siento que en todas estas aristas hay gente que está trabajando. Entonces, siento que es como, a veces uno puede como centrarse en su, ¿en qué será? Como en su problema. Ya les digo, a mí me obsesionan los plásticos. Sé lo de los ultraprocesados y le conozco como hay un colectivo que trabaja los ultraprocesados, entonces si quieren trabajar con eso también me pueden avisar y les mando. Pero yo sí siento que a veces cuando vemos que está todo mal, te agobias un montón. Entonces, a mí por lo menos, a mí sí me gusta como, no sé si partir, pero sí decir, bueno, de esta crisis, a mí me enfoco en los plásticos y trato de solucionar eso. Una bandera, porque si no es muy difícil. Pero igual, gracias como por sus aportes. Y ya, entonces, bueno, eso. Y les iba a decir que hay beneficios económicos de las cosas de basura cero, principalmente que se eliminan costos de transporte. La Zafiro no me va a dejar mentir que la basura que viene de Choco Andino tiene que venir al relleno del Inga. Entonces, ¿cuánto tiene que viajar esa basura para llegar acá? ¿Cuánta gasolina se gasta? ¿Cuánto se hace? Ya, un montón. ¿Por qué? Porque está centralizado. Los modelos basura cero buscan descentralizar, que sería como dejar de estar viendo como este problema justo, así como en específico, sino verle como el mapa grande y decir, bueno, tenemos que hacer esto en este sector, esto en este otro, etcétera, etcétera. Se eliminan costos también del espacio en donde se ubica, porque en vez de poner toda la basura de todo el distrito metropolitano de Quito en un lugar, vamos a poder como redistribuir y gestionar. Y también les iba a decir que se generan como mucho más empleos, o sea, vamos a tener más empleos si es que tenemos sistemas de reutilización, más sistemas de reciclaje y más sistemas de refabricación, como decía el compañero, que si es que solo nos podemos hacer un relleno sanitario. Entonces, si es que en realidad nuestras autoridades dijeran, bueno, para el nuevo complejo ambiental queremos hacer como un sistema en donde aumentemos el reciclaje, se van a generar 70 puestos más que hacer un relleno sanitario. Eso. Y como beneficios ambientales de las basuras ceros, sí, para ya acabar, no, como beneficios ambientales, esto ya va a hablar más la Cami, yo creo, porque eso tiene más que ver con el compostaje, que se reduce el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero por el tema del metano, porque en vez de dejar que los compostables se vayan ahí al aire y que se pudran como quieran, se pueden hacer composta. Los sistemas de reutilización, que ya hablamos, ¿cierto? La recolección selectiva, pero también los modelos basura cero ayudan como en cosas sociales, porque van a ayudar a la reducción de la pobreza, porque las personas que son recicladoras de base no tienen seguro, no tienen un sueldo fijo, no tienen nada. Entonces, si es que nos empezamos a planear un sistema en donde el reciclaje, por ejemplo, sea un empleo formal, vamos a ayudarles a esas personas a que salgan de la pobreza y de la desigualdad. También es seguridad alimentaria y del agua,
porque como justo estaban diciendo, como esto es holístico, entonces como los compostables ya no van a empezar a contaminar eso. Si tenemos huertos, vamos a fomentar la seguridad alimentaria y también mejoras para la salud, porque ya no vamos a ver como tanta contaminación en los ecosistemas. Y por último, eh, les quería contar como un caso de éxito en Filipinas. Esto no es una ciudad con un montón de plata. Sí es una ciudad que tiene menos gente que Quito, pero que si es que ya les digo, si no centralizamos todo, podemos hacerlo. Ellos tienen una ordenanza libre de plásticos que es muy parecida a la nuestra. También hicieron como muchas campañas de difusión sobre los residuos orgánicos. Y ellos empezaron con una tasa de separación del 12%. Y después de implementar como modelos basura cero, tuvieron como tener una tasa del 80%. Entonces es lograble, no es que no se pueda hacer y no se necesita como un montón de plata. Esto se basó principalmente en hacer valer la ley de plásticos de un solo uso, porque dejaron de utilizar desechables y bolsas, pero también en la recolección. Entonces van de la mano esto del rediseño y de darnos cuenta, pero también la recolección. Y además el municipio de allá gasta 25 veces menos en gestionar todo este sistema que cuando lo hacía con un relleno sanitario. Entonces no es solo como algo así como que, ecologistas, no, o sea, también es por la plata, o sea, por vivir las bolsas plásticas y el polietileno expandido, que es esa cosa blanca, hasta ayuda a la economía, nos podemos ahorrar cosas. Entonces, eso les quería compartir hoy, no sé si tienen alguna pregunta, y gracias, destruyamos el sistema, no, abajo el sistema, cacho. Sí, tienes que rediseñar, Moni. Tienen que rediseñar su cosita. El diseño es del rediseño de lo que cumple, de la función. O sea, por ejemplo, lo mío puede ser como reemplazar esto por una botella de vidrio. Con Sí. cierre hermético. Sí, por ejemplo, esa de plástico creo que no se recicla porque es rosado. No, porque, o sea, la solución de esto no, Ajá. no hay. O sea, puedes crear la solución. Porque También puedes la poner un mundo solución ideal. Es funcional. O sea, Sí, el la objetivo funcionalidad. Ajá, la Eso es funcionalidad, una- exacto. ¿Cómo me tomo una bebida sin que me sienta atacada por la ley? Yo creo que también hay que hablar el que hay que rediseñar nuestros consumos, no solo los productos. Entonces, por ejemplo, me llamó la atención justo este tema de los alimentos. Y vi que un gráfico decía que las basuras más grandes son de envases de bebidas y de comida. Sí, el 36% de los plásticos utilizados es Es en envoltorios full, de alimentos. entonces desde la agroecología, bueno, yo vivo en el campo, soy productora. Y de ahí nos dimos cuenta que hay mencionas este beneficio ambiental de poder adquirir nuestros alimentos de forma más sana, pero yo creo que se retroalimenta. Cuando tú produces tus alimentos, ya no estás comprando las papitas de funda. O sea, no es Exacto. solo lleguemos al punto de reducir la basura para tener nuestros alimentos, sino tenemos nuestros alimentos para No no usar tanta consumir basura. las papitas de funda. Entonces es como que replantearnos los consumos, decir, claro, me gusta la Oreo y no por eso voy a sufrir porque venga en un empaque que no se puede O me reciclar. voy a poner a buscar la receta del Oreo todos los días para estar horneando. Pero el asunto es que no tenemos muchas opciones. Si tú quieres comprar algo similar a una Oreo, entra a una cafetería y mira los precios. Sí, es una cosa de privilegios también. Es una cosa que no tenemos sistemas Exactamente. alimentarios justos ni dignos, ni soberanía alimentaria en la convivencia que tenemos. Entonces eso es Ujú. súper problemático y creo que el parte de alimentación es uno de los ejes que puede reducir plásticos de forma grandísima. Yo creo que es de los más importantes también hablar Ujú. del fast fashion, que Sí, tampoco la ropa. veo que lo mencionaron porque también es plástico. Entonces el Sí, es que no poliéster alcanza. y ahorita estamos en una crisis gravísima. O sea, cada año como que se triplica esa cosa horrible ahí. Entonces, como siento que podríamos, tal vez como ya mencionaron, tal vez las personas que estamos aquí, ya sabíamos un poco más. Tal vez hablaron unas cositas un poquito más complejas, más allá. Ya hemos hablado de botellas, de hacer una minga para recolectar las basura en el parque. Sí, creo que la mayoría ya hemos estado en eso, pero ¿qué hacemos con nuestra ropa? ¿Qué hacemos de dónde buscamos los alimentos que queremos? ¿Qué podemos hacer si... Ajá, hay muchas otras cosas y por eso basura cero también es consumo local. Sí. También son otras formas que no solo es el producto, sino la cultura de consumo. Ujú. Entonces, como eso quería hablar, como
de mi sentir también, como yo produciendo mis productos en el campo. Yo quería contarles Ajá. algo justo al final. Para nosotros en el colectivo en estos años, como tú dices, a pesar de que todos sepamos, es un aprendizaje constante. Por ejemplo, hoy, a pesar de todo, llegó este empaque, ¿no es cierto? Porque no es tan fácil, ¿no? Yo creo que al ser comunidad vamos dándonos ideas y vamos tratando de ejecutar este cambio de hábito que es como muy, muy difícil porque es un hábito, es como cogí la botella, ya ni me di cuenta, cuando llegué a la casa me di cuenta de y ahora cómo reciclo esta cosa. Entonces yo les quería contar que esta semana nos fuimos con mi familia a una hacienda de los papás del Chiri, que algunos le conocen al Chiri, es miembro de nuestro colectivo, y es una hacienda. Entonces, como dices, es como salir del espacio. Y la mamá de la familia nos dijo, yo les mando el cucayo, no se preocupen. Y nos entregó un cooler gigantesco con un montón de ollas envueltas era chistosísimo, pesaba full. Y entonces ya no podíamos comer en un restaurante porque ya nos regalaron la comida así. Entonces tuvimos que pensar todo el día dónde vamos a comer, encontrar una mesa o un parque donde nos sentáramos a comer y fue así. Todo un ejercicio familiar de no podemos, ya nos regalaron la comida así. Y cuando abrimos el cooler, eran ollas envueltas en ropa, en retazos de los jeans de nuestros amigos, de toda la familia, han sabido reutilizar todo tipo de telas. La comida estaba calientita 4 horas después. Habían platos metálicos, habían las cucharas, cada uno cogió solo lo que se servía, ¿no? Por ejemplo, ahorita a todos nos sobró comida. Entonces, cada uno cogió solo y lo que sobró quedó separado, digamos, listo para reutilizar más tarde también en familia. Y nada, pues fue cero basura, cero, gracias a la mamá del Chiri, pero fue todo un ejercicio de repensar las cosas. Ha habido cómo, ¿no? Nos fuimos y comimos en una montaña donde no había nada ahí en un parque y fue todo ese ejercicio que yo creo que a pesar de que nosotros conozcamos, no es fácil implementar las cosas porque en el día a día ya nos corremos, ¿no? Entonces, hoy me pasó algo chistoso también. Yo me niego ahí a tener vasos desechables, entonces yo he ido comprando vasos. Cada cumpleaños de mis hijas compro otro poquito de vasos reutilizables. Y como mi hija mayor ya tiene 29, ya tengo más de 50 vasos reutilizables. Y yo los llevo a las cosas y a veces se me van quedando. Entonces me pasó ahí, estuvimos en Casa Machancara y ahí vi uno de mis vasos reutilizables. Digo, qué bueno, ya tiene una nueva casa para que siga. Y hoy donde mi prima vi otro vaso reutilizable que me debe haber olvidado en otro día que yo llevo porque digo, no comprarán desechables, por favor, ya saben que a mí me duele el corazón, por favor. Yo llevo, pero llevar significa cargarse, luego lavar, luego que mis primos me vean como cada loca. Pero si se va quedando uno de mis vasitos, yo digo, alguien se ha de acordar. Entonces yo creo que a pesar de que sepamos, no es fácil implementar. Hoy, a pesar de todo, tenemos esto y es como un nuevo reto de cómo hacemos para que no nos vuelva a pasar, cómo hacemos para... Entonces, bueno, eso quisiera yo invitarles porque para nosotros es un reto. 5 años después todavía es un reto. Que Basura Cero justamente es de eso, eso es lo que plantea el modelo Basura Cero, que no solo nos enfoquemos en la gestión de residuos como tal, sino que realmente nos cuestionemos cómo estamos viviendo, qué huellas vamos dejando en nuestro paso desde una mirada crítica, y aquí también entra este tema de justicia ambiental, que es justamente esta búsqueda de esta equidad ambiental, de estos derechos que tenemos como humanos y como naturaleza. Entonces, luego les voy a hablar de la jerarquía de los residuos. Ahorita me di cuenta que hice medio desordenado porque ya que se topó el tema, quería hablar de los principios de justicia ambiental en relación a la gestión de los residuos, porque nosotros como parte de la Alianza Basura Cero también hemos intentado trabajar a nivel más alto, digamos, con los municipios, con las autoridades, y hay muchos problemas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay justicia ambiental en los procesos de gestión de residuos. ¿Cuáles son estos principios? Respetar límites planetarios para garantizar la equidad intergeneracional. A mí como mamá, como profesora, me resulta a ratos así como bien extraño, molesto incluso, que a la gente no le importe qué futuro están dejando a los niños. Me asombra porque uno dice, claro, los hijos es lo que más amamos y todo, pero
ese amor tiene que trascender a realmente darle justicia a esa generación, ¿no? ¿Qué planeta están recibiendo? Respeto a todos los recicladores y trabajadores de la basura. Eso aquí en Ecuador, cero. Más o menos ahí ya porque se les da un CEGAM, porque tienen un espacio donde llevar sus materiales. Algo se está haciendo por ese grupo que es tan vulnerable, pero hasta el día de hoy la gente no puede sacar una botella de plástico de la basura para que la persona que está hurgando en la basura pueda, no sé, tener un trabajo más digno. Entonces, si desde casa tampoco empezamos a reconocer esa labor, nosotros que tenemos tal vez un poquito más de conciencia al respecto, no hay justicia para esas personas. La otra es potenciar la inclusión y aprovechar los conocimientos locales. ¿Qué suele suceder en la gestión de residuos? No, viene el técnico, viene la super tecnología que cuesta un montón, que ocupa un montón de energía, que cuesta un montón de plata, y los que deciden eso son las personas que están en el poder. Pero tal vez había un grupo ahí de mujeres o de recicladores que tenían la solución, que pueden llevar esos orgánicos a sus chanchitos, que pueden organizarse de una forma y no se les escucha. Eso lamentablemente también pasa aquí en el Ecuador. No se cumple ese principio. El otro principio es responder a la contaminación y a los daños medioambientales con responsabilidad. Yo no sé qué tantos esos ocurren, ¿no es cierto?, con los derrames de petróleo. En el caso de la basura, ¿qué pasa con las comunidades que viven en el Inga? Con ellos lo que funciona es la compensación. Se cree que porque se les da una compensación económica, ya, salvamos de que llegamos a su espacio, a su territorio, hicimos un hueco enorme, metimos ahí a la basura, contaminamos el agua, lidian con olores. Entonces, eso tampoco es respetar estos principios ambientales. Y la otra es aplicar una perspectiva sistémica para encontrar soluciones integrales, que es lo que decíamos. O sea, no es solo hablar de residuos, es hablar de lo que, la ropa que usamos, hablar de lo que comemos, de dónde viene nuestra comida, cómo se producen esos alimentos integralmente. ¿Qué sucede con la justicia social también? Porque alguna vez hablando de alimentación, lo que decían también ahorita, ¿por qué la comida más accesible es esto? Entonces es más barato comprarte un snack. Yo veo a muchos niños en espacios escolares, pasan comprando snacks y cositas que no son alimento, pero que es lo que pueden consumir. Y aquí unos datos interesantes es que en el Ecuador se producen 2.200, en Quito, perdón, 2.200, ya es más, creo, toneladas al día. Para hacer un ejemplo como la Taís, llenamos el Estadio Olímpico de basura, Quito, en una semana. ¿Sí? Ahora, lo interesante de Quito, de vivir en un país que aún medio que se alimenta bonito, es que más de la mitad de nuestra basura es orgánico. Y lo orgánico es lo más fácil de resolver y es lo que más fácil puede reintegrarse en la tierra. Entonces, ahí mismo, el problema es la solución y este es un concepto permacultural, ¿no? Entonces, cuando nosotros decidimos compostar, estamos eligiendo por la vida, por devolver esos nutrientes a la tierra. Y además algo que está en nuestras manos y que tiene un impacto súper grande. Ya les voy a explicar por qué. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, en basura cero igual hay estas jerarquías que la Thais ya les enseñó. En los orgánicos tenemos, esto no es el fuerte de mi colectivo como tal, pero esto es súper importante, estos dos. Son los primeros pasos antes de decidir compostar. Es reducir en la fuente, es decir, ¿qué compro? ¿Cómo estoy produciendo alimentos? ¿Cómo puedo evitar el desperdicio de estos residuos orgánicos, de estos alimentos? Y luego el rescate de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, no sé si les ha pasado la típica que compran un montón de cosas y luego está en la refri ahí pudriéndose la comida. Entonces, ese es el primer paso. Saber tener estrategias para evitar ese desperdicio de alimentos. Luego el rescate de alimentos, ¿no? Bueno, hay gente que es muy hábil y sabe cómo ocupar la comida de diferentes formas. Hay proyectos muy bonitos que se encargan en eso. Y hay alimentos que pueden ir a animales, ¿no es cierto? Lamentablemente en la ciudad parece que se convierte más difícil, pero la alimentación de animales es primero antes que compostar. Y después ya tenemos el compostaje doméstico, un compostaje tal vez a una escala pequeña, luego un compostaje más grande, luego ya la biodigestión y finalmente lo que no queremos llegar es que esos orgánicos vayan a los vertederos o que se quemen. Entonces en la jerarquía, en la gestión basura cero, queremos hacer las cosas de la manera en que menos energía requiera y en que menos impacto produzca. Y esta es esa lógica, ¿no es cierto? Siguiente y siguiente. Entonces, bueno, yo les voy a hablar del compostaje y el compostaje es un proceso muy lindo, que la gente aún tiene mucho recelo.
Pero compostar es básicamente replicar los procesos de descomposición que ocurren en los ecosistemas saludables, en los bosques, ¿no es cierto? En los ecosistemas no existe basura, se muere un animalito, otro animalito se caca, se caen las hojas, se pudren las frutas y todo eventualmente se reintegra al suelo para volver a dar vida. Cuando nosotros compostamos, estamos replicando ese proceso en un ambiente controlado, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso que es biológico, químico, físico. Hay un proceso de elevación de temperatura que es súper importante porque lo que queremos es que lleguen microorganismos que nos ayudan un montón a esta transformación y que además ayudan a cuidar y sostener la vida del suelo. Entonces, nosotros ahora le vemos al compost como un probiótico, así como nosotros nos tomamos la kombucha o el yogur para mantener nuestro sistema digestivo saludable. Lo mismo hacemos con el compost para el suelo y para las plantas. Siguiente. El compost tiene una relación muy directa con el cambio climático y me encanta esto porque a veces es como que, claro, el cambio climático nos queda súper lejos, es muy grande, pero realmente compostar, al nosotros compostar estamos mitigando cambio climático. Podemos decir que podemos tomar esa solución por nuestras manos. Y todo está aquí, ¿no es cierto? ¿En qué decidimos? Ya una vez que tuvimos residuos que no pudimos no desperdiciar y que no les dimos de alimentar a nadie, entonces le vamos a alimentar al suelo. Si yo le mando al compost, ¿no es cierto? Se convierte en abono, mantengo la vida del suelo y puedo mantener alimentos sanos, estoy manteniendo un ciclo natural que además va a terminar en humanos que están felices y sanos también. Por el contrario, si yo decido mezclar estos residuos sólidos en una bolsa de basura, como nos contó la Thais, viajan tal vez no miles, pero cientos de kilómetros emanando combustibles, consumiendo energía, se entierran. Esto es importante entender. Al enterrar nosotros los orgánicos, generamos un montón de gases de efecto invernadero, especialmente metano, que ya les voy a explicar. Esos nutrientes que debían volver al suelo se quedaron ahí mezclados con metales, vidrios, plásticos y otras cosas que están en la basura, no regresan al suelo, nos obligan a usar fertilizantes agrotóxicos y tenemos alimentos que nos dañan y que nos enferman. Entonces, ahí está una respuesta de todo este proceso y cómo se relaciona con el cambio climático. Entonces, para hablar específicamente del metano, actualmente la comunidad científica está muy enfocada en este gas. ¿Por qué? Si bien no es el que más se produce, es más poderoso que el CO2. Entonces, es 80 veces más poderoso que el CO2 en atrapar calor. Y como hay ahorita esta urgencia climática, lo que quieren es eliminemos de estas fuentes de metano, ¿ya? Entonces, hay metano que se produce naturalmente en ciertos lugares, como en pantanos, y estos que están aquí son los de origen antropogénico y en Ecuador. Entonces, la agricultura produce metano, ¿sí? Ahí especialmente son las vaquitas las que producen metano, especialmente cuando estamos hablando de una agricultura intensiva, no una agricultura agroecológica. La extracción petrolera produce metano, los mecheros son esa evidencia. Y la tercera fuente de metano en el Ecuador y en el mundo es la de los residuos, por enterrar los residuos orgánicos, ¿sí? Entonces, es como tener una bomba ahí de un gas inflamable en el Inga, que además, interesantemente, está cerca de Ajip Gas. Entonces, hay una situación ahí un poco tensa, ¿no? Eso con los residuos. Siguiente. Entonces, si yo decido compostar, primero, ¿cómo soluciono el cambio climático? Porque no estoy emanando metano. Entonces ya no está sucediendo esto. Ya no estoy enterrando y ya no voy a emanar este gas, que es este gas que huele feo, que huele a pedo de vaca. Entonces ya no voy a emanar CH4, voy a integrar ese carbono. Porque algo interesante es que es este elemento que es el carbono, que es un elemento que está en todos nosotros, en toda la vida, pero que cuando está en forma de gas está en el aire como CO2 o como CH4, pero lo que queremos es que esté en la vida, en los seres vivos, en la biomasa. Entonces yo al integrarle al suelo voy a permitir que no esté en el aire generando este efecto invernadero. Otra razón es que me libera de los fertilizantes, de los agrotóxicos, que también son generadores de producción de gases de efecto invernadero, además que vienen de procesos de extracción petrolera.
Y lo otro es que me lleva a la soberanía alimentaria y eso es súper bonito porque yo al regenerar mis suelos, cuando empiezas a compostar, yo digo que es como una semillita porque de repente ya te encuentras con que tienes abono. ¿Y qué haces con ese abono? Entonces puedes empezar tu huerta, empiezas a producir tus propias plantas y sabes que estás teniendo un alimento de calidad. Entonces, mientras más vivo esté el suelo, más vida voy a almacenar. Y si tengo procesos que son agroecológicos o permaculturales, agroforestales que involucran diversidad, no voy a tener un monocultivo de una planta que me está acabando el suelo, sino voy a tener bichitos, voy a tener hongos, voy a tener más plantas, voy a tener insectos, voy a tener aves. Entonces, la vida es la que tiene esta capacidad de almacenar el carbono. Siguiente. Y aquí, como para explicarles ya un poco más, tal vez científicamente, es a través del proceso de fotosíntesis, ¿no es cierto? Las plantas atrapan el CO2, lo integran en su cuerpo, pero además no solo lo integran, sino que al producir este azúcar que ellos producen, lo exudan. Y ahí van los hongos y van las bacterias y buscan estos azúcares y le intercambian nutrientes y minerales que la planta no puede tomar, porque nosotros podemos echar los fertilizantes de NPK un montón y la planta sí va a tomar esos nutrientes, pero los toma mejor si está acompañada de sus amiguitos. Entonces necesita la planta esta vida en el suelo. Y en este proceso que estamos viendo aquí se almacena carbono. Y eso nosotros lo podemos lograr recuperando el suelo a través del compost. Bueno, aquí rápidamente les explico un poco cómo es el proceso. Cuando ustedes hacen bien el compost, se va a calentar. Necesita elevarse la temperatura. Y eso es importante también porque es como que se pasteuriza también la compostera y nos ayuda a eliminar tal vez microorganismos que nos puedan causar algún problema. Entonces, mientras empezamos el compostaje va a haber un momento el estado termófilo que va a aumentar la temperatura y conforme va madurando el compost va a bajar la temperatura y eventualmente lo vamos a ver en forma de tierra. Puedes pasarle la siguiente, Thais. Ya, antes de eso quería enseñarles un videíto que a mí me encanta ver cómo ocurre este proceso de transformación. Y es literalmente así, no sé si aquí compostan o no, pero ahí tienen, o sea, el color, la textura, y luego tienen así tal cual. Un error común es pensar que al compost se le echa tierra. No se echa tierra al compost porque vamos a hacer tierra. Todo eso que está ahí, en una mezcla importante que ya les voy a explicar, vuelve a ser tierra. Y otra cosa súper importante para aprender a compostar es hacernos amigos de los bichitos del suelo. Sí, suele ser algo que la gente rechaza un montón, el tener que lidiar con los bichitos, pero es lo más importante porque ellos son los que hacen el trabajo de transformar esta materia. Y mientras más diversidad de bichitos tenemos, sabemos que estamos recuperando toda esa red trófica y todo ese ecosistema y que es un compost de calidad. Entonces aquí brevemente les explico que para poder descomponer esta materia orgánica, ahí está como cadena alimenticia, en la cual vienen bacterias, vienen hongos, son los primeros y súper importantes, porque serían después de la cadena de la materia orgánica el siguiente nivel, y luego vienen un montón de animalitos que son entre microscópicos y macroscópicos, porque sí los podemos ver. Entonces vamos a encontrar en una compostera, solo con los ojitos viendo, vamos a encontrar lombrices, vamos a encontrar escarabajos, ácaros, colémbolas, ya les voy a enseñar un video para que les vean bien. Vamos a encontrar, a veces también podemos encontrar moscas. Las moscas nos pueden dar señales. No queremos que vengan las moscas de la caca, sino las mosquitas de la fruta. Pueden ser molestosas, pero eso podemos regular. Vamos a ver escarabajos más grandes, pseudoescorpiones, ciempiés, los chanchitos del suelo. Y está bien que estén ahí, incluso a veces también hormigas. Tal vez no en mucha cantidad y nos está diciendo que el compost está muy seco. Y les quiero enseñar un video de estos bichitos, que creo que es este. Sí. Entonces, bueno, ahí están las lombrices. No sé si ven estos puntitos rojitos, son ácaros, un chanchito, más lombrices. Ahí hay ácaros también. No sé si se ve muy claro. Ahí está un escarabajo y por aquí anda un pseudoescorpión, no se le ve bien, pero bueno, ahí está.
Entonces este compost es muy diverso. Ahí saltó un colémbola, que son unos bichitos blancos. Y este es el micelio. Ver micelio es como, wow, hermoso. Hemos logrado un compost súper bueno. Y otro pseudoescorpión está por ahí. Esos son los colémbolas que les decía, estos bichitos blancos ya con un poco de aumento. Y esos son mis favoritos. Son lindos. Ajá. Eso ya a nivel microscópico es un nemátodo. Son parientes de los parásitos intestinales, pero no son malos. También hay unos que se comen raíces, pero necesitamos de equilibrio. Si solo tenemos los que se comen raíces, son un problema, pero queremos los otros que se los comen a ellos también. Entonces, bueno, eso para contarles que si se animan a compostar o ya compostan y ven estos bichitos, está súper bien. Hay que ponerle acá en los 3 puntitos, presentar. Sí, creo que ya acabo ya mismo. Sí. Ya. Entonces, esto lo vamos a hacer prácticamente, pero para que ya vayan teniendo idea, para hacer un buen compostaje sí hay que tomar en cuenta ciertas cosas. La primera es que necesitamos aireación. Si no hay aire, no hay oxígeno, ocurre un proceso de pudrición y producimos metano. Y eso es lo que no queremos que ocurra. Entonces, siempre vamos a colocar un entramado, una primera capa de un entramado de ramitas no muy gruesas, porque obviamente por gravedad, mientras vamos poniendo, se va a ir aplastando. Entonces queremos que se aire. Necesitamos un ingrediente que es elemental y que hemos visto a lo largo de estos años, que es el que suele faltar mucho cuando la gente composta, que son los residuos cafés, ¿sí? Que aportan carbono. El carbono nos ayuda a regular olores, a dar estructura, a mantener la humedad. Entonces, ¿cuáles son los que aportan carbono? Hojarasca es la mejor de todas porque además la hojarasca tiene honguitos en las hojas. El chipeado, que es esta madera que está así súper rota. La viruta de la madera, no el acerrín, ahí también hay una confusión. El acerrín es el polvo y eso compacta mucho, queremos viruta. Las cáscaras de huevo, periódicos, el papel café, restos de paja, restos de poda. Ese material es elemental. Si no, eso es indispensable saber dónde conseguir si es que no tenemos acceso, si es que no hay un arbolito cerca o nos vamos al parque, recogemos hojas. Eso es, porque además es el material que le ponemos en más cantidad a la compostera. Y ya dentro de del material verde, que es los que tienen nitrógeno, que es este material que es muy húmedo, que a veces tiende a oler feo, también por el nitrógeno, están los restos de frutas, los restos de café, las hojitas frescas, las cacas también, que son súper importantes. Y en realidad todo se puede compostar, incluso los animales muertos, pero no requeriría un manejo muy cuidadoso. Entonces, obviamente, a nivel domiciliario no se recomienda poner ni leche, ni grasas, ni restos de carne, ni huesos, solo estos que vemos acá. Entonces, empezamos a hacer capa tras capa. Es necesario poner un activador, que puede ser, yo traje esta vez caca de cuy, pero puede ser caca de herbívoro, puede ser el compost de alguien, porque lo que queremos es como esa masa madre, digamos, de microorganismos. Y luego es hacer básicamente una lasaña para poder ir haciendo nuestro compost. Siguiente, porfis. Eso ya lo haremos afuera bien. Y solo quería contarles también que hay orgánicos que son problema en nuestros ríos, porque tal vez lo más fácil de ver es los residuos sólidos, pero nuestros ríos están muy contaminados con residuos orgánicos porque, como bien lo sabemos, solo se trata de lo que va de nuestros baños, de nuestras cocinas, solo se trata el 5%, 3%, ajá, 2%. Entonces, básicamente, nuestros ríos son alcantarillas contaminados con orina y caca. Esto de mandar nuestros desechos orgánicos corporales al agua, creo que ha sido de los peores inventos de la humanidad, porque naturalmente los animales terrestres cacamos y orinamos en la tierra, donde pueden reintegrarse, pero cuando mandamos al agua, evolutivamente no nos desarrollamos para excrementar en el agua. Entonces se vuelve un problema de contaminación, tanto por el tema de microorganismos patógenos, pero también por este tema de eutrofización, que es cuando tenemos mucho nitrógeno en el agua y hay estos procesos de que como que explotan muchas algas, o sea, se desarrollan muchas algas y hay problemas de oxígeno en los ambientes lacustres.
Puedes pasarle, por favor. Entonces, no soy yo experta en este tema, pero les quería contar para lanzar ese bichito porque creo que es uno de los problemas más grandes y también más difíciles de atacar, que es cómo gestionamos nuestras excretas. Entonces, el baño seco, el más temido creo que por todo el mundo, cuando se hace bien es increíble y es de las mejores formas de gestionar. En México es interesante porque ya entiendo que en departamentos les entregan un balde. Entonces, así como aquí recolectan los desechos orgánicos, allá se están llevando caca y pipí de la gente para compostar en otro lugar, porque es eso, es un proceso de compostaje. ¿Cómo hacer un baño seco? Hay varias formas de hacer, que puede ser con un balde abajo y llevarte a otro lado donde haces el proceso de descomposición, pero otra forma de hacer es el de 2 cámaras y tiene que ser elevado. Entonces, aquí tú haces tus cositas y aquí entra otra vez el mismo principio del compostaje. Necesitas mucho material, café, acerrín, hojarasca. Lo más accesible, en este caso sí se puede usar acerrín. Lo más accesible pues, suele ser el acerrín y la viruta. Entonces, no sé si alguien ha ido a baños secos aquí. Sí, entonces la típica que está al lado. ¿Y cómo les ha ido? ¿Qué tal esos baños secos? No, hay que tener bien esa relación. Cuando no está buena esa relación, esos baños sí pueden oler. Pero cuando hay un buen manejo, realmente son buenos. La idea es que esto se llena y aquí sí debemos dejar un buen tiempo. Y luego se abre otra cámara para continuar cacando. Entonces, la idea es que también se recomienda que este compost que se produce no se use directamente en las huertas, sino que se use más para árboles frutales o para otros procesos por cualquier cosa, porque a uno le da recelo. Esta es la opción más temida, pero hay otras opciones, puedes pasarle, que, bueno, yo conozco de este colectivo que es Yacunina. Ellos sacaron este libro y está de libre acceso en la página de Maimana, si no estoy mal, que se llama Ecosistemas Filtrantes. Como les decía, yo no soy experta en este tema, pero les quería contar porque se trata de orgánicos de nuestros ríos. Entonces, son procesos muy bonitos, puedes pasarle a la siguiente, que replican lo que sucede en la naturaleza. El agua, las aguas subterráneas son aguas súper limpias, que es porque han pasado por todo un proceso de pasar por una capa viva que se comió o que transformó todas estos microorganismos patógenos y luego capas de minerales que logran, en cambio, procesar otros contaminantes que pueden estar en las camas. Entonces, ¿qué opciones hay? Cuando hay espacio también, eso sí puede ser un limitante cuando queremos de estos sistemas. Pero lo chévere es que les cuento que Yacunina ha trabajado en construcciones de condominios de 200 casas, donde han logrado gestionar eso. O sea, ya cuando se piensa antes y se rediseña y se considera esto, tú puedes desarrollar un proyecto inmobiliario que no destruya todos los árboles y que pueda gestionar sus aguas de manera responsable. Ahí sería interesante que también hayan ordenanzas que les obligue, porque no les están obligando a hacer eso y en este punto de la vida ya debería ser una obligación. Entonces, tenemos aquí ejemplos de cuencas de mulch, que es poner aquí un sistema con chips de madera, acerrín, hojarasca, y esto se va filtrando y alimenta un arbolito. Lo mismo sucede con los círculos de plátano. Entonces tienes igual todo un sistema que va limpiando el agua. Esto se usa para aguas grises, que son aguas que no tienen ni orina ni caca. O cuando ya pasó estas aguas negras, que son las que tienen orina y caca, por un proceso de prefiltrado y quieres darle como un proceso más. Siguiente. Y tenemos también esto de los vermifiltros, que es como una mezcla entre una compostera y un filtro. Entonces aquí están ejemplos, ¿no? Aquí tienes uno sencillo, aquí tienes otro de doble cámara y hay que hacer cálculos para saber qué cantidad de agua se utiliza. Entonces tienes una parte viva, que es acerrín, viruta con lombrices que van a comerse la parte orgánica, y tienes una parte mineral que va a seguir limpiando esa agua. Entonces esto aquí es interesante porque de lo que ellos han probado, el agua que sale de estos sistemas ya puede reingresar a los ríos incluso. No me acuerdo, pero hay como un medidor del agua, entonces cuando sale de ahí ya puede ingresar. Y si se le quiere dar otros tratamientos, se le incluye lo que les expliqué, los círculos de plátano, las cuencas de mulch, y también hay estas cosas muy bonitas que son los humedales, que es trabajar con plantas acuáticas que se adaptan justamente a limpiar toda esta materia orgánica que puede estar en el suelo, en el agua, perdón. Siguiente.
Y para terminar, yo quería decirles que esto es algo que reflexiona mi compañera Ali del colectivo y que a mí me encanta y que es muy lindo. Y es que creemos que compostar nos hace más humanos. Realmente es como una acción que te puede transformar un montón, sin querer queriendo. ¿Y por qué creemos que esto sucede así? Y es porque etimológicamente humano viene de dos palabras, ¿no? Del latín, humus, que es tierra, y anus, que quiere decir que viene de. Entonces, humano quiere decir que pertenecemos a la tierra. Y otra manera de verle la palabra humanidad es que viene de humilis, que es humilde. Y humilde es que está inclinado a la tierra. Entonces, nosotros sí vemos al compost como algo más allá, en el sentido de que al trabajar con nuestros residuos, al trabajar con la tierra, volvemos a ser estos humanos, estos seres de la tierra, que nos inclinamos con humildad ante ella. Es como una reconciliación, como un entender que somos una parte chiquita de un todo. Entonces, por esa razón, el compost nos resulta como muy, muy motivante, digamos así. Y creo que esa era mi última presentación. Sí, muchas gracias. Entonces, vamos a compostar. Ajá, sí. Oh, la que ustedes quieran, ya. La cosa es que ya depende de sus necesidades. Hay gente que sí le gusta que sea muy estético, hay gente que le estresa mucho el tema de los ratoncitos o que tienen los perros se meten un montón a las composteras también. Entonces, depende de muchos requerimientos que tengan cada uno de ustedes. La compostera necesita estar en un lugar soleado, no soleado, perdón, con sombra, semisombra. Sí es bueno que le caiga a veces lluvia, sí es bueno que a veces le dé sol, pero hay que controlar, es como una plantita. Entonces a mí me parece que si el yaku se quiere quedar con esto, ojalá le pueden dejar aquí abajo. Entonces, algo que me olvidé y que es importante es que si yo tengo césped, sí quisiera que se muera ese kikuyo abajo porque si no me va a crecer un montón. Entonces aquí debería haber una capa de cartón. El cartón es súper bueno, porque igual se comen las lombrices eventualmente y le controla ahí al kikuyo. Entonces yo tengo mi cartón y empiezo mi entramado de ramitas, que yo les dije que es lo que quiero. Si me quieren ayudar a cortarles un poquito, con cuidado. Las cubetas de huevo también se podrían. Sí, cubetas de huevo, pero las ramas son mejor porque no se humedecen tan fácil, van a mantener esta estructura por algún tiempo. Porque lo que no queremos es que se compacte abajo. Que grande mejor. No tan grande, no tan grande. Lo que queremos es que se haga como una madriguera. Para el ratón, no mentira. Entonces, ajá. Entonces, las ramitas que ustedes usen para esto, no más del ancho de un dedo, ¿ya? Eso, con las justas. De cuy. Y mi gallina sirve, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que ahí está, con un poquito más. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra primera capa, que es el entramado, que me va a ayudar a que no se compacte y a que se mantenga aireado. Después le voy a echar esto maravilloso. Esto es lo mejor que ustedes pueden conseguirse. Yo me cogí de ahí atrás, que de lo que limpian de los arbolitos en el yaku. Entonces el yaku tiene todo para tener la compostera. Es que esas de ellas son más vermicomposteras, es otro proceso. La vermicompostera es con lombrices. Y entonces tú en el fondo, esta compostera en el fondo necesitas tierra. Pero cuando no tienes tierra, porque se van a producir líquidos, que te recoja eso, tienes que hacer un sistema para sacar esos lixiviados, que también son abono, pero de ahí te toca repensar. Es un poco más complicado, pero sí se puede hacer tranquilamente. Ajá, exacto. Este es para un área, ajá, donde haya suelo. Entonces coloco la hojarasca, que es oro. Yo así soy buscadora ahora de hojarasca. La gente manda la basura, esto no es basura. Entonces pongo mi capita de hojarasca, ¿no? Me voy a aplastar un poquito. Ya. Creo que pondría más. Ya.
Ahora voy a poner mi material fiesta. Este material fiesta es la caca que tiene como lo que aman los microorganismos y los bichitos que queremos que vengan, que en este caso yo traje caca de cuy, que dicen que es de las mejores. Puede ser caca de vaca, caca de gallina, cualquier caca de herbívoro, o puede ser también alfalfa, porque tiene mucho nitrógeno, queremos mucho nitrógeno, picada, ¿no? Si es que no encontramos. Entonces ponemos una capita de esto. Si alguien quiere hacer, también puede. Pueden palear. ¿Alguien quiere palear? A ver, palé. Ajá. Estamos con... Se nos robaron nuestros orgánicos, les cuento. Así está bajando. Perdóname. Ajá. Sí, siempre hay colados despreciables de plásticos, por más de que uno, en mi propia casa, que yo soy así como la Thaís, también es como plástico, igual, asoma un plástico por ahí, de donde sea se viene. Vamos a volver acá. ¿Regar qué? No pasa nada, no. Ajá. Sí. Porque pensé que querías que se vaya solo al centro. Que se cansen, como cuando doy clase a los niños. Para que no se vuelva. Pero no todo. Ahí, mucho. No, se nos fue mucho. Pero no, sí está bien. Ahí. No, está bien. O sea, mejor, de hecho. Ponle nomás, esparce. Ajá. Ya. Está muy seco. Sí puede ser. Fresco mejor. Mejor que sea fresco. Fresco mejor. Sí. Ya, entonces ahora que está nuestro material fiesta, volvemos a poner una capa de orgánicos porque, bueno, ahorita está seco, pero obviamente si está fresco va a traer mosquitos o cosas así. Queremos cubrir. Entonces aquí yo traje viruta. Esto se puede conseguir en cualquier lugar, en cualquier aserradero. Donde tenga madera, es bueno preguntar que no sea madera tratada, porque ahí puede afectar obviamente a la vida que queremos que crezca ahí. El eucalipto sí le puedes poner, pero es muy fuerte. Tiene muchos aceites esenciales. No es recomendable. El eucalipto es súper bueno para hacer mulch, pero tienes que picarle súper bien. Entonces, para la compostera yo no le recomendaría mucho, la verdad. Entonces, ahora cubrimos, ¿no? ¿Alguien quiere meter manito en la viruta? Entonces, esta es la viruta. El aserrín es del polvo ese, no queremos. Queremos la viruta. La intención de cubrir todo. Sí, siempre queremos cubrir. Porque además le protege de la sequedad, cuando hay mucho sol, de mucha agua, cuando llueve mucho. O sea, es un protector también, digamos así. Sí, de hecho, miremos. Es que sí, ahí sí hay que ser generosos. Eso no, ya, ahí, un poquito más. Ahí. Ya. Entonces, está activada nuestra compostera. A partir de ahora ya podemos hacer nuestra lasaña de orgánicos verdes cafés. Verdes cafés es una forma de decirles, o húmedos secos es otra forma de decirles también, pero ¿qué es? Húmedos o verdes, los restos de la cocina, las tucitas que ya nos traen, las cáscaras de fruta, las cáscaras de huevo. ¿Qué más puede ir? Lo del café. ¿Qué más tiene? Si les queda un poquito de arroz, así, pueden poner. Sí, yo sí pongo, por ejemplo, cuando haces un caldo y tenías tus verduras ahí, incluso si le pusiste carne, yo sí pongo las verduras. Ajá, ya. Vete. Sí, puedes, pero sí tiende a llamar a otros bichitos que no queremos que vengan, que son hueles distintos, sí. Pero, por ejemplo, si es un pancito manchado con leche, sí le pongo, o sea, no me pongo así tan riguroso, ¿no? De que, ajá, y si tengo el arroz mojado en el jugo de la carne, no pasa nada, yo sí, ahí mismo. Servilletas también mando. Hay estas servilletas de colores, de esas sí, no. Mejor las cafés, las blancas yo sí les pongo, sí tiene que ver con los químicos y los tintes que les ponen, ¿no? Entonces, mira, los cartones sí, pero yo he cogido estos plásticos que dicen compóstalo, ni siquiera biodegradable.
y no se degrada, porque creo que también requieren como procesos industriales, ajá, como que tengas ya unos preparados. No, pero si tienes... Sí, que tienes un proceso súper riguroso y tal vez tienes microorganismos más adaptados a ese material, pero así en tu compostera normal, no. Pero los platitos de papel, de cartón, que sí se usan, eso sí, ajá. ¿Y las fundas de té? Las fundas de té, ahora les están poniendo plástico. Ajá, antes no, y sí podías meterles, pero... Esas cebollitas blancas también tienen microplástico. Eso sí no sabía. Microplástico. Sí. Pásame el paper. No, mentira. Ya voy a averiguar, pero ajá. Las cafés tal vez sí. Las cafés. ¿Y por qué tiene microplástico? Porque ahora todo tiene microplástico. Bueno, eso es verdad. Es igual que las bolsitas de té. Quiero pruebas, si no, le voy a... Sí, es que chuta, se me friega todo el proceso. No. Eso de las bolsitas, pero que también está ahí registrado que ya llevan plástico. Pero es que habrán unas que sí... Es que hay unas que son claramente plástico. No es la típica, y la típica de papel que se empezaba a deshacer. Hay unas que les abres y como que se jalan así, el material es como tela, sí, ajá. Ese es poliestireno de ley. Si hace así, es papel. Sí. Obviamente le tienes que sacar la etiqueta. Pero ahí va lo de cómo consumimos. Consumirte el agua de las hierbitas puedes, es como más fácil, ¿no? Sí, o irte al granel. Por ejemplo, en el Te Quiero Verde yo siempre iba a comprar ahí el de... Tienen varios, ¿no? Tú les armas ahí. Entonces, ahora ya tengo mis orgánicos. A esta medida tengo que poner 3 veces de café para que realmente sea un buen proceso. Si no, pueden venir... A veces viene mucho la mosquita de la fruta, esa chiquita molestosa no es mala, pero es molestosa. A mí sí me estresa cuando está mucho. Entonces, si nosotros dejamos un poquito libre sin cubrir, va a llegar. Y siempre va a estar, pero cuando no cubrimos bien va a haber mucho. ¿Cómo solucionamos ahí? Ayuda mucho a veces la ceniza de las parrilladas, de las fogatas. Esa ceniza es buenaza para la compostera, pueden poner ayuda a regular olores. Ahorita esto está muy seco, requiere agua, necesita riego. Es como una planta la compostera. No puede estar ni muy seca ni muy húmeda. Muy húmeda empieza a podrirse, muy seca no ocurre nada. Se seca y se queda ahí todo, ¿no? Como deshidratado. Entonces, hecho, igual le esparzo, ¿no es cierto? Ahorita ya les dejé las funditas. Este sí, chao. Ahorita no es mucho, ¿no es cierto? Entonces, le esparzo porque quiero cubrir bien, que no se haga ahí uno solo. Otra cosa que es súper buena, que ayuda para que sea el proceso más rápido, es triturar. O sea, bueno, la tusa a veces es como más difícil de triturar, pero si yo, por ejemplo, la cáscara del plátano, del verde, le pico bien y no mando entero, igual el de la sandía, el proceso va a ser más rápido. Y aquí tendría que poner 3 veces de esta medida, mínimo, ¿no? Ah, yo tenía unos orgánicos míos. Sí puedes compostar cítricos. Lo que pasa es que sí pueden alterar un poco el pH, el cítrico, porque, bueno, no solo el pH, sino que tiene penicilina. Entonces la penicilina mata bacterias. Cuando has visto el moho verde. Cuando tienes poco, no hay lío, yo sí mando. Cuando tienes mucho, así hiciste un ceviche, yo qué sé. Entonces, lo que se recomienda ahí es dejarles secar. Les dejas al sol y luego ya secos les integras. Pero hay gente que le echa nomás. Esto también puede ir troceado, obviamente. Esto sirve como material seco. No, sabes, me parecen muy gruesos. Seguro se descompostan en mucho tiempo, pero sí puedes poner. Pero trocearles bien. Ajá. El color. ¿Más microorganismos podría ser levadura? No creo, porque la levadura trabaja diferente. La levadura necesita mucho azúcar y desconozco en realidad, o sea, de ley hay levaduras, pero así como ponerle levadura, le va a inflar. No. Eso sí, de ley, es buenazo. Entonces le voy a echar, digamos aquí está una funda de lo que puse, acabo de poner una, le echo otra. Y le echo otra. También es muy intuitivo, es como todo, ¿no? La receta uno la va creando, va observando qué necesidades tiene en su espacio. Entonces, ¿Qué debería descomponerse en este
si es que somos bien rigurosos en picarle bonito, en mantener bien la humedad, en usar bien la cantidad de cafés, 2 meses ya está listo. Y hay que voltear, eso me olvidé, ya les voy a decir. Entonces ya, por ahí veo unos que están hacia la vista, le cubro. Y ahorita estás usando eso porque tienes, pero si no las hojas, ¿no? Sí, es más, ya, gracias. Pongámosle las dos hojas. Es que si no, considera para que puedan ver como las posibilidades. Listo. ¿Está? Sí, está muy seco. Sí, esta necesita un poquito de agua, entonces creo que sí, no sé si hay un envase o algo, podemos usar para regarle. ¿Alguien quiere llenarle de agüita, por favor? ¿Quieres ponerles agüita? Ya. Entonces sí le vamos a echar agua y luego seguimos, ¿no? Las capas. Orgánico, seco, orgánico, seco, orgánico, seco. Entonces lo que generalmente se hace es que uno va llenando en un baldecito en la semana, le pongo y luego le cubro. Y así sucesivamente. No se recomienda que la altura sea más de 70 centímetros porque puede empezar a generar metano, porque ya es como mucho. Entonces 70 centímetros y también lo ideal es tener 2. Entonces como esta ya le volteo a la siguiente, a veces se trabaja en cajones o eso, le volteo y empiezo una nueva y le dejo a esta un tiempito más. Entonces en 15 días hay que airear. Entonces podemos usar un bieldo, una palita, un palo, algo, airear, es súper importante. A veces también la gente lo que hace es colocar puede ser un palo o un tubo en la mitad y se le mueve o se le hace huequitos y así nos aseguramos más fácil los procesos de aireación. La aireación es indispensable para esto, entonces hay que estar removiendo. Sí. Ajá. Digamos, solo es como introducir y que se formen huequitos o mezclar. Puede ayudar también mezclar, puedes mezclarle también, pero un volteo así total cada 15 días, como que lo que está así coges y le das la vuelta en 15 días, ¿ya? Siempre estar pendientes de la humedad, gracias. Y sí, pongámosle nomás, porque además ahorita el ambiente está también súper seco. Y si es en época de lluvias, en cambio hay que controlar la humedad. Sí, hay que controlar porque puedes poner, por eso a mí me gusta poner bajo el árbol, porque es como que le da humedad, pero le ayuda a controlar que no sea tan directo ni tanto. Y si ya ves que ya está así diluviando, ponerle un plastiquito o saben haber techos. Y algo también que ayuda mucho al compost, aquí está un compost mío que está seco también. Les invito a coger, a tocar, a oler, es tierrita. Para que quede así más bonito, lo que hacemos es tamizar. Entonces, cuando ya está listo, podemos pasarle por un tamiz y sale súper lindo con una... Bueno, esto y lo que está grueso le dejas en él. Y lo que está grueso se devuelve. Ajá. Lo que terminada. Sí, me faltó cernirle un poquito y está un poco seco. Esto era antes cáscaras de fruta. Miren cómo ahora ya es. Sí, no huele nada. Esto era antes cáscaras de frutita. Digamos, ¿tú lo alzarías para voltearlo? A ver, ya te explico eso. Ya le veía adentro con la mano. Para la volteada depende de cómo es nuestro sistema. Si yo estoy trabajando con esta malla, lo que yo puedo hacer es o abrirle mi malla, ya, ahorita no le voy a abrir, o voy sacando con la pala, o le alzo la malla. Esto es fácil. Pero cuando tú ya tienes de modo de cajón, generalmente se abre una puerta, entonces sí te toca como sacar y meter o le volteas así, porque es fácil, ¿no? Entonces tienes 2 cajones, lo de arriba le vas poniendo abajo y solito se va volteando. Ajá. Y 3. ¡Vecinos del Machángara!